Mis hermanos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro amado Rey porque Él ha sido bueno en todo tiempo, en todo momento. Así que agradézcale a Dios esta gloriosa mañana y dígale, Señor, gracias por ser tan especial conmigo, con mi familia, por hablarme, por guiarme, por, Señor, siempre estar a mi lado, porque en ningún momento me ha dejado. Si usted se deposita en las manos de Dios y asimismo descansa en Dios, porque cuando nosotros descansamos en Él, nosotros le hablamos y le decimos todas las cosas bellas y maravillosas que Él ha hecho en nosotros, porque yo le pido a mi Padre que el Señor nos dé tanto entendimiento, mis hermanos, discernimiento, que nunca blasfememos en contra de Dios y de igual manera nunca creamos en nosotros creer que somos quizás hasta inmerecedores de las situaciones que vivimos o pasamos, sino que, mis hermanos, que no nos conmiseremos, sino que en realidad agradezcamos a Dios que aun cuando hay malos comportamientos, Él ha sido bueno. Amén, en todo tiempo y en todo momento. Así que vamos a entrar a un precioso tema que lleva por nombre ¿Por qué vino destrucción a la vida de Job? Hoy vamos a analizar, mis hermanos, la vida de este varón. Este libro, mis hermanos, tiene tantas cosas guardadas, cuantas profundidades en la palabra, que muchas veces nosotros quizá no nos enfocamos en lo que verdaderamente, por qué vino esta destrucción a él, ¿verdad? ¿Por qué vino esta situación a su vida? Que fue una cosa bien dura y bien dolorosa, mis hermanos, porque si se da cuenta, usted lee la palabra, fue una tras otra la que a él le vino, mis hermanos, pero sabe que cuando nosotros detenemos podríamos decir, la maldición, mis hermanos, o lo malo que nos ha venido, si usted lo siente así muy pesado, porque hay gente que no le pueden hablar de maldiciones, a veces cree que esas no son maldiciones, sino que simplemente piensan que cosas que le vienen a todo ser humano en la vida. Mis hermanos, no nos tendría que venir todo eso, pero a veces hay puertas abiertas. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? A veces nosotros la palabra solo la tomamos las cosas que nos convienen, porque si leemos el libro de Job, mucha gente lo único que toma y agarra es el final de Job, lo que el Señor hizo, que dice que lo que se le había quitado, lo que había perdido, Él lo recobró y lo recobró doblemente. Y mis hermanos, entonces, a veces mucha gente piensa que esta situación que él pasó era solo para que todos puedan ver, ¿verdad? Cómo Job, mis hermanos, pudo superar todo esto, pero mis hermanos, las situaciones no vienen sin una causa. Siempre hay una causa, así que por eso vamos a escudriñar esta gloriosa palabra. Pero antes de ir al libro de Job, vamos a leer Proverbios 16:18 para que usted se dé cuenta lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo en Proverbios 16:18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, dice, el orgullo precede a la ruina y la altivez a la caída. Entonces muchas veces nosotros creemos que no somos orgullosos. A veces nosotros creemos, mis hermanos, de que nosotros no somos altivos. Mire, hay gente que de veras no se da cuenta, mis hermanos, las altiveces que a veces tienen delante de Dios. Porque el altivo, mis hermanos, dice que al orgulloso, al altivo, el Señor dice que lo ve de lejos. Pero Él está cerca siempre del humilde. Y yo lo he predicado un montón de veces. El humilde es el que reconoce sus errores. Aquella persona que piensa que todos lo que le vino, lo que le pasó, siempre, ¿verdad? Es porque nosotros somos víctimas y tal vez por buenos. Mis hermanos, nada, nada, nada sucede sin que nosotros no hayamos abierto puertas en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a escudriñar este libro, no todo, ¿verdad? Algunas citas bíblicas que vamos a leer porque nos vamos a enfocar, mis hermanos, en estas áreas de nuestra vida. Y usted va a notar por qué, mis hermanos, en Job había este pecado.
¿verdad? Que era el orgullo y la altivez. Entonces, esas son las puertas, mis hermanos, que a veces se abren para la destrucción de nuestras vidas. Y usted dice, pero si yo no soy orgulloso, yo no soy altivo. Y usted se va a dar cuenta que sí, mis hermanos, en algún momento o a veces todavía, siendo cristianos, servidores, quizás hasta usted crea que Dios lo usa de una manera muy grande y especial. Usted puede ser todo lo que usted quiera, pero a veces, mis hermanos, no tenemos la humildad para reconocer que quizás nosotros no nos merecíamos nada. Solo fue la pura mano poderosa de nuestro Señor. Amén. La que, mis hermanos, ha hecho que nosotros hagamos las cosas que hemos hecho. Quizá usted ha sido una persona que ha hecho milagros, que ha visto prodigios, que usted ha llevado a cabo tantas hazañas en esta, ¿verdad? En este transcurso de su vida, y usted cree que por eso usted está bien con Dios, pero a veces hay cosas, mis hermanos, que hasta de eso tenemos que tener cuidado, de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que verlo, mis hermanos, con mucha humildad. Amén. Entonces, como le decía, que mis hermanos, esto es lo que nos abre las puertas. Aquí ya lo vimos. El pecado, porque dice, luego lo leo nuevamente, el orgullo precede la ruina. O sea que a través de ser yo orgulloso, ¿qué me va a venir? Ruina. Y la altivez, la caída. Amén. O sea que las personas, mis hermanos, más sean altivos, va a venir caída, porque esto es algo, mis hermanos, que el Señor aborrece tanto, y lo podemos llevar, mis hermanos, a enojo al Señor por ser altivos y por ser orgullosos. Entonces ya nos dimos cuenta que la puerta para abrir, mis hermanos, para que entre pecado, oiga bien, a una casa, es ser orgulloso. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Trabajemos con ese orgullo que manejamos y esa altivez, ¿verdad? Porque podemos abrir la puerta para que entre un pecado que usted ni se va a dar cuenta en qué momento entró. Ahora yo quiero que usted note qué pecado fue el que entró a la casa de Job y mis hermanos, y a través de ese pecado que entró a la casa de Job, entonces, mis hermanos, vinieron una serie de cosas que, que se desataron, mis hermanos, porque a veces hay un desatar a través, mis hermanos, del pecado que nosotros cometemos. Entonces, mire aquí lo que dice la palabra de Dios en Job. Vamos a leer capítulo 1, Job capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 1, vamos a leer, mire lo que dice aquí. Vamos a leer desde el 5. Al terminarles, dice, al terminar tales fiestas de cumpleaños que a veces duraban varios días, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda que quemaba por cada uno de ellos, porque pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job. Entonces, ¿qué era para él todo esto? Era una costumbre que él ya tenía de venir, mis hermanos, y quemar, ¿verdad? Hacer holocausto delante de Dios, y decía, por si mis hijos pecaron. Y dice que hacía una ofrenda por cada uno. Entonces, quiere decir que si él hacía ofrendas delante de Dios era porque, mis hermanos, Dios lo había bendecido de esa manera, que él podía hacerle, mis hermanos, ofrendas a Dios. Pero mire, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que solo con eso quiere arreglarlo todo, ¿verdad? Y lamentablemente, mis hermanos, mucha gente a veces, eso es lo que le dicen a muchos, no les hacen ver su pecado, no que solo hace una tu ofrenda. Mis hermanos, el pecado se tiene que sacar a la luz y se le tiene que decir a la persona. Si la persona tiene agradecimiento con Dios, porque el pecado fue sacado a la luz, y para mis hermanos,
venir, ¿verdad? Y pedirle a Dios misericordia. Claro que mis hermanos, la ofrenda se puede hacer, ¿verdad? Porque dice que nosotros no nos tenemos que presentar delante de Dios con manos vacías. O sea, siempre tiene que haber desde ya, desde antes, mis hermanos, de recibir nosotros lo que vamos a recibir, darle nosotros al Señor, porque dice que solo dando es como nosotros vamos a recibir. Pero lamentablemente, mis hermanos, hay gente que por eso tiene miedo de decirle la verdad a las personas y no les dice nada, no que solo se hace tu ofrenda o da una ofrenda y ya, ¿verdad? Vas a recibir milagros. Entonces, mis hermanos, hacemos un daño. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que si se le dice la verdad, menos va a querer dar ofrenda. O sea, se molesta, se enoja. Pero el verdadero siervo de Dios, mis hermanos, siempre va a hablar con la verdad. Siempre, mis hermanos, vamos a tener que hablar con la verdad, porque el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, no depende, mis hermanos, de un humano, depende de su Padre Celestial. Y mis hermanos, Él es el proveedor, Él es el que suple todas las necesidades de un siervo del Dios Altísimo. Entonces, mis hermanos, siempre nosotros tenemos que saber esto, que nosotros las ofrendas las tenemos que dar por gratitud, por amor a Dios y por agradecimiento por lo que queremos recibir. Pero hay gente que no ni hace una cosa ni hace la otra y mis hermanos anda por su vida haciendo lo que quiere nada más, ¿verdad? Pero si quieren que Dios les resuelva todo. Entonces aquí Job, si se da cuenta que él tenía costumbre ya, ¿verdad? Como tenía ahí para dar, entonces él venía y hacía ofrendas delante de Dios, pero era algo ya, mis hermanos, que él lo hacía solo por costumbre, pero él nunca se enfocaba, mis hermanos, él sabía que esas fiestas que dice que duraban hasta una semana, él, mis hermanos, no hacía nada, él no venía y decía, ¿verdad? Lo que ellos en este momento están, como decir, pues, haciendo lo que quieren, es con algo que Dios nos puso en nuestras manos y ellos lo están derrochando, ¿verdad? Lo que Dios les dio. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, que a veces cuando usted le ha pedido a Dios, ábreme una puerta, Señor, dame esto, dame el otro, viene Dios y les da, mis hermanos, un empleo que han estado clamando, han estado pidiendo. Mis hermanos, ¿y qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es ya cuando se sienten bien sentados, mis hermanos ya no le dan lo que le pertenece a nuestro Señor. Hacen lo que quieren y mis hermanos, y piensan que porque el Señor les dio aquel empleo donde quizás están ganando muy bien, que les dio cosas materiales, creen que están tan firmes y que están bien con lo que están haciendo. Y mis hermanos, tristemente la gente ahí se empieza a desenfrenar y empieza, mis hermanos, nuevamente a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de lo alto. Lo mismo, cuando usted pide una casa, Señor, mi casa, Dios se la da. ¿Qué es lo que hace usted en esa casa? Usted se la dedica al Señor. En esa casa hay solo alabanza y adoración. En esa casa, mis hermanos, hay oración porque usted la pidió, ¿verdad? Y quizá hasta le hizo promesa a Dios y le dijo, Señor, esta casa va a ser tuya, te pertenece, se convertirá en casa de alabanza y adoración. Y mis hermanos, puras mentiras, porque dejamos entrar lo que nos da la gana a aquellas casas, mis hermanos, hasta gente que usted no debería dejar entrar a sus casas, porque sabe que su casa, mis hermanos, es el lugar donde usted debería de convertir eso en algo especial para el Señor, ¿verdad? Mire qué lindo que fuera que todos los cristianos, nuestras casas estuvieran, mis hermanos, dedicadas completamente a nuestro Señor, pero no, mis hermanos, dejamos entrar cualquier cosa y lo que sea, pero ni siquiera, mis hermanos, nos damos a la tarea de venir y hasta limpiar los aires de aquella casa, porque hay gente que no tiene ni esa, como le dijera, ese entendimiento para saber a veces lo que en nuestros hogares, mis hermanos, muchos llegan a ensuciarlos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, porque a veces hay cabras y hay por ahí una ovejita, ¿verdad? Pero lastimosamente esa ovejita, si no se cuida, puede terminar siendo cabra también. Amén. Entonces, mis hermanos, no tenemos que tener
mucho cuidado. Entonces aquí, como le digo, ¿verdad? Este Job dice que solo hacía eso. Y mírelo, vamos a seguir leyendo. Dice, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre de Job. Cierto día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, acudió también con ellos Satanás. ¿De dónde vienes?, le preguntó el Señor a Satanás, y Satanás respondió, de rondar la tierra y recorrerla por todas partes. Entonces Dios preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿No hay otro como él en toda la tierra? Hombre perfecto, recto, que me teme y se abstiene de todo mal. ¿Y cómo no habría de serlo si lo recompensas también? Dijo burlonamente Satanás. Siempre has librado de todo daño su persona, su hogar, a sus bienes. Has hecho prosperar cuanto hace. Mira cómo se ha enriquecido. Razón tiene para adorarte, pero quítale sus riquezas y ya verás cómo te maldice en su propia cara. El Señor replicó a Satanás, tienes permiso para hacer con sus riquezas lo que quieras, pero no perjudiques su cuerpo. Entonces Satanás se fue y, como era de esperar, no mucho después, en un banquete que los hijos e hijas de Job tuvieron en casa del hermano mayor, ocurrió la tragedia. Llegó corriendo a casa de Job un mensajero con esta noticia. Estaban sus bueyes arando y las burras pastaban junto a ellos cuando nos asaltaron los sabeos, se llevaron los animales y mataron los demás siervos. Solo yo escapé. Aún estaba hablando este mensajero cuando llegó otro con más noticias malas. Fuego de Dios cayó del cielo y devoró tus ovejas, todos los pastos. Solo yo escapé para contártelo. No había terminado cuando otro mensajero entró corriendo. 3 bandas de caldeos se llevaron tus camellos, los mataron a tus siervos. Solo yo escapé para contártelo. Mientras aún estaba hablando llegó otro mensajero y dijo, sus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa de su hermano mayor, cuando de pronto se soltó un vendaval del desierto que arrasó la casa del techo y se desplomó sobre ellos y los mató a todos. Solo yo escapé para contártelo. Entonces, nos vamos a detener aquí un momentito, pero si se da cuenta, cuando empezaron a entrar los desastres a aquella casa, mis hermanos, si usted se fija, hay varias veces que menciona la palabra lo mismo. Dice que ¿por qué hacía Job todos los holocaustos, llevaba ofrendas delante de Dios, mis hermanos? Por cada uno de sus hijos, porque él decía, por si están pecando. O sea que Job, mis hermanos, si él lo sentía en su corazón, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, pero él muy acomodado, ¿verdad? Porque yo le apuesto que una persona tal vez si no tiene nada, mis hermanos, busca más el rostro de Dios y quizá mis hermanos le pregunta. Le digo quizá porque no todos lo hacen. Aún hay gente que no tiene nada y mis hermanos lo único que piensa es ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero mis hermanos, Job, para él era fácil agarrar ofrendas, mis hermanos, porque él dice que era uno de los hombres más prominentes, más ricos de aquella región, ¿verdad? Mis hermanos, Dios lo había dotado de muchas cosas, pero usted va a ir entendiendo por qué Dios le dio todo eso. Entonces, así miramos mucha gente, hasta en el mundo, mundana, mis hermanos, bien prosperada. Y a veces, tristemente, los evangélicos, mis hermanos, somos gente que no tenemos ni entendimiento ni discernimiento, porque pensamos que porque una persona tiene, mis hermanos, facilidades, tiene dinero, es muy bendecida. Entonces, mis hermanos, queremos como tapar el sol, como dicen, con un dedo. Entonces, mis hermanos, él era una persona, como le digo, y que usted ya va a entender por qué Dios le había dado tanto, ¿verdad? Pero lastimosamente no había él, mis hermanos, o el entendimiento a él se le había cerrado, porque creía, oiga bien, que a veces cuando Dios da a la gente muchos bienes,
que después por eso el Señor, mis hermanos, tiene que tratar con ellos, ¿verdad? No porque Dios, mis hermanos, se equivoque. Dios no se equivoca jamás y Él es Dios, pero Él sí cumple sus promesas y Él sí cumple sus leyes. Hay una ley, dando es como se recibe. Y Job, mis hermanos, le voy a dar el primer, ¿verdad? Tips aquí, que él era muy bondadoso, ¿verdad? Entonces, por eso a él se le seguía multiplicando. Y por eso le digo, hay gente que ni sabiduría para eso tiene, por eso es tan agarrado, mis hermanos, para darle al Señor. Y mis hermanos, que la palabra va a ser vida en sus vidas. Si son tan agarrados, mis hermanos, no se ponen a pensar, ¿verdad? Que Dios a veces nos pide para podernos dar más. Entonces, Job era así. Entonces, él llegaba, ¿verdad? Y usted sabe, hacía holocaustos. Y luego aquí menciona nuevamente, dice, pero un día dice que estaban haciendo un banquete en la casa, que dice, de su hermano mayor. Entonces dice que empezaron a pasar todos estos desastres. Quiere decir que si fue un día que estaban haciendo ellos sus fiestas, sus banquetes, ¿será que estaban haciendo un servicio en gratitud a Dios? Porque ahí ellos se reunían, ¿verdad? Para hacer, para levantar alabanza delante del Señor. Entonces, ahora yo le digo a usted, ¿para qué usted a veces se junta, con su familia? ¿Verdad? Tal vez mis hermanos todos, unos haciendo una cosa, otros otra, pero siempre haciendo lo malo. Porque si ahí hubiese un contraste de que tal vez usted mira que unos haciendo las maldades, viendo cosas horrorosas en las redes, en la televisión, o yo no sé qué otras cosas haciendo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, si ahí hubiese un adorador, un exaltador del nombre de Dios, mis hermanos, una gente que tiene comunión con Dios, que sus oraciones que hace siempre solo pidiendo y pidiéndole a Dios hasta que Dios me muestre y Dios me muestre y Dios le muestra y no hace nada. Entonces, mis hermanos, eso no cuenta. Tiene que ser verdaderamente una persona, mis hermanos, que cada día haya una entrega más profunda con Dios. Entonces, mis hermanos, ahí van a suceder milagros y prodigios, porque el Señor dice, con uno que se ponga la brecha. Entonces, entendamos eso, mis hermanos. Si no hay nadie en quien se ponga la brecha, el Señor no puede obrar. Entonces, y siempre cuando nosotros, mis hermanos, vayamos en oración, siempre lo que nosotros tenemos que hablarle al Señor, mis hermanos, es con toda la verdad, ¿verdad? Decirles, Señor, yo anhelo que tú siempre me muestres lo que hay escondido. Entonces Job no llegaba ¿verdad? No llegaba delante de Dios, pidiendo y diciéndole, Señor, yo no sé qué es lo que ellos hacen ahí, pero muéstramelo, Señor, para poner un hasta aquí. ¿Qué hacía Job? Mejor hago mis ofrenditas más fácil, ¿verdad? Como le digo, que a mucha gente le pasa eso. Y quiere solo que con ofrendas y mis hermanos, pero de la santidad que no le hablen, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, aquí sí nos damos cuenta dónde inició el desastre, cuando ellos estaban haciendo fiesta. Entonces, a veces entran los desastres a nuestra casa cuando usted, ¿qué estaba haciendo? ¿En dónde estaba? ¿En dónde andaba? ¿Qué se mantiene haciendo? Entonces, mis hermanos, aquí, si se da cuenta, dice que vino uno tras el otro, porque sabe, mis hermanos, que a veces así tiene que ser, porque mis hermanos, el Señor no nos da tregua. ¿Sabe por qué? Porque nos ha hablado un montón de veces y mis hermanos, nosotros no le obedecemos. Pero llegó el momento donde dice, mis hermanos, dice aquí, miren, en la última situación que fueron 5, dice, sus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa de su hermano mayor. Nuevamente lo vuelve a mencionar en el 18. Cuando de pronto, dice, se soltó un vendaval del desierto que arrasó la casa, el techo, se desplomó sobre ellos y los mató a todos. Solo yo escapé para contárselo. Job se levantó, rasgó sus mantos y se rasuró la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra delante de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni maldijo a Dios. Entonces, o sea, mire, pues, este libro, mis hermanos, lo que hace es enseñarnos
como a veces nuestra condición de cristiano. A veces usted, ¿verdad? De repente, hay gente que sí, desde ese momento quizá pueda hasta blasfemar y decir, ¿por qué a mí? Pero si se da cuenta, hay muchos, oiga bien, siervos de Dios, que aunque les duela muchas situaciones, pueden tomar, mis hermanos, esta reacción y decir, Dios quitó, Dios quitó. ¿Cómo es? Dios dio y Dios quitó. Amén. Así fue como dijo Job en ese momento, que Dios le había dado y él se lo había quitado, porque él dijo que él desnudo había salido, entonces él reconoció algo ahí, ¿verdad? Pero, mis hermanos, no se trata solo de reconocer, él me lo dio, él me lo quitó, bueno, pues ya sabrá el Señor qué es lo que va a seguir haciendo. Pero mis hermanos, hay muchas cosas aquí que Dios nos puede a nosotros pedir cuentas, ¿verdad? Mis hermanos, y las cuentas, ¿cómo van a ser pedidas? Porque no se trata solo de que, así como cuando uno, ay, si yo reconozco que yo pequé, que esto y que el otro. Pero mis hermanos, ¿pero qué hiciste? Porque sabe que si usted pecó contra Dios, pero usted no va a permitir que sus generaciones sigan pecando. Amén. Y mis hermanos, y tenemos que ver qué hacemos. Pero hay gente que se cobra, ay, yo sé que Dios un día va a obrar, un día va a hacer, solo porque la persona lo dice. Pero no, mis hermanos, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Job no hizo nada. Job solo dio de lo que a él le sobraba. Pero Job no, mis hermanos, no indagó, no dijo, yo iré a la casa de, porque ahí no dicen la palabra, voy a ir a la casa de mis hijos a ver qué clase, a ver por qué hacen tanta fiesta, a ver qué es lo que tanto hacen ahí. Yo voy a ir a indagar, voy a ir a ver qué es lo que ellos están haciendo. Y yo me voy a poner a la brecha por mis hijos. Mira, hay gente que mira, mis hermanos, que sus hijos tienen un mal servicio en la casa de Dios. Mire, no vaya a ser de que al trabajo sí que no vaya a faltar, al estudio que no vaya a faltar, que con sus tareas que debe de cumplir. Porque mira todo el dinero que se está pagando, todo lo que estamos haciendo. Mira el sacrificio, nos sacrificamos por ti. Entonces me tienes que traer buenas notas. Sí, pero le dejan algo que hacer de la iglesia o en la iglesia un mal comportamiento. Mis hermanos, eso ni se fijan ni les da igual porque iguales son todos, un solo revoltijo ahí, mis hermanos, de que se comportan de la misma manera. Entonces, mis hermanos, de todo eso, si uno es verdaderamente siervo de Dios de ojos abiertos, uno va a ver todo eso. Pero si no, mis hermanos, pues estamos en la iglesia, ¿qué más quieren? Mis hermanos, la iglesia es para venirse uno a transformar, a liberarse, a sanarse, a ser diferente. No que mire, estas cosas suceden, todo esto pasa. Job, cuando mis hermanos, quizá él en ese momento dijo, Dios quitó, Dios me dio y Dios me quitó. Mis hermanos, solo fue como un decir, ¿verdad? Como es que usted diga, ¿verdad? Pues yo perdí la casa, perdí el carro, perdí esto. Mis hermanos, o hasta mis hermanos una vida y usted puede decir, no, pues era la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es lo que mucha gente a veces dice? Ay, dice, lo bueno es que la persona se fue y ya está con Dios. Solo es un decir, mis hermanos, porque a veces no es cierto. ¿Verdad? Entonces, aquí Job, mis hermanos, pues él nada más así se quedó. No pasó nada ahí. Entonces, quiere decir que si él aquí dijo, Dios me dio, Dios quitó, y que, ¿verdad? Que sea, dice, mire lo que dice. Vamos a volver a leer. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, dijo, y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era, y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni maldijo a Dios. Dice aquí, en la palabra, ¿verdad? Dice, él no pecó en esa parte. Y como es lo que yo le decía, que a veces nos confiamos y nosotros pensamos que porque decimos ciertas palabras, pero no accionamos.
Y Dios también, mis hermanos, nos va a pedir cuenta de lo que no accionamos. Porque vamos a seguir leyendo y usted se va a ir dando cuenta porque usted es una persona muy entendida, muy sabia, que usted tiene mucho entendimiento y discernimiento a la palabra. Vamos a leer ahora. Vamos a después a regresar a Job, pero ahorita nos vamos a ir a Jeremías. Vamos a leer en Jeremías 2:10. Mire lo que dice en Jeremías 2:10. Dice la palabra de Dios en Jeremías 2:10. Miren en torno y vean, dice, miren en torno y vean si pueden encontrar otra nación en cualquier parte que haya cambiado sus antiguos dioses por otros nuevos, aunque sus dioses nada sean, envíen, permítanme un momento, yo creo que ando un poquito mal. Les dije Jeremías 18, ¿verdad? Y estoy en el 2, es 18, 2, 10. Por eso sentía que no iba de la mano con lo que está, con el tema que estamos viendo. Dice en el 18, 2. Baja al taller donde hacen ollas y tinajas, que ahí te hablaré. Hice como me ordenaba y encontré al alfarero trabajando en su rueda, pero la tinaja que estaba haciendo no le salió como quería. Entonces la redujo a una pelota de arcilla y de nuevo comenzó a formarla. Entonces el Señor le dijo: oh Israel, ¿acaso no puedo yo hacer contigo lo que este alfarero, acaso no puedo yo hacer contigo lo que este alfarero con su arcilla, como la arcilla en las manos del alfarero? Así está tú en mis manos. Siempre que anuncie yo que una nación ha de ser tomada y destruida, si esa nación se aparta de sus malos caminos, no la destruiré según había planeado. Y si anuncio que determinada nación será fortalecida y engrandecida, pero ella cambia de actitud, se vuelve al mal y rehúsa obedecerme, también yo cambiaré de actitud y no bendeciré a esa nación como lo había dicho. Entonces, mis hermanos, nos damos cuenta que aquí el Señor le habló a Jeremías y le dijo: baja, ve allá donde el alfarero y ve a ver cómo él hace aquellas ollas. ¿Y qué dice? Que cuando la olla está mal y que no, mis hermanos, no sale como él quería, la vuelve a deshacer y la vuelve a empezar a hacer. Entonces le dice, entonces aquí el Señor le dijo, le estaba tipificando, le estaba diciendo: mira cómo, así como en las manos del alfarero, así, mis hermanos, nosotros así estamos, porque Él es el alfarero. Él es el que nos formó, dice, a imagen de Él y a su semejanza. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Tenemos que ser como, mis hermanos, tenemos que clamar y pedir ser como Él. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Aquí sí se da cuenta, Él le dijo: fíjate, mira cómo es, ¿verdad? Como este hombre es el barro en sus manos. Así te digo, le dijo, que si una nación, oiga bien, aquí el Señor está hablando de nación también, se arrepiente, le dice, y yo también me puedo arrepentir de lo que yo había decidido ya hacer con aquel lugar. Pero si yo, dice, aunque haya declarado una bendición para aquel lugar, y no dice que no hay arrepentimiento, también dice que él se puede arrepentir de lo que él ya declaró para uno. Muchos creen que porque ya Dios les dio el don de que, mis hermanos, Dios los usa en sueños, que Dios los usa en visiones, que Dios les dio un pastorado, que Dios les dio, mis hermanos, una voz angelical, de que Dios le dio esto, que Dios le dio otro. Todo lo puede usted tener, pero ¿qué pasó con Job? ¿Qué dice? Mis hermanos, en un soplo
Dice que todo aquello se destruyó, por eso dice, no había terminado de hablar uno, dice, cuando ya la otra situación estaba, porque mis hermanos, cuando usted abre la puerta, porque mire, Dios tiene tanta misericordia y ha tenido misericordia de nosotros cuando nosotros no hemos conocido de la verdad. Pero mis hermanos, por eso el Señor dice en su santa y bendita palabra, mejor no me hubieses conocido. ¿Por qué dice el Señor así? Porque conociéndolo, siempre mis hermanos con el orgullo y mis hermanos y nosotros venimos siendo orgullosos y siendo altivos. Porque mis hermanos no queremos obedecer a la palabra de Dios. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Lo que el Señor, como por eso mandó a Jeremías y Jeremías, mis hermanos, él tuvo que ir y así le dijo el Señor. O sea, podemos tener todas las bendiciones y las promesas. Usted ya se pueden estar cumpliendo esta promesa, pero tenga cuidado, como dijo el Señor, el que se sienta firme, cuide de no caer. Y deje de andar señalando y deje de andar juzgando de que, ¿verdad? De que otros están mal y que solo usted está bien. Entonces, mis hermanos, todos necesitamos de Dios y por eso necesitamos de que Él nos ayude y nos ponga, mis hermanos, un carbón encendido en nuestra boca. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir aquí. Sigamos leyendo. Vamos a leer ahora en Salmos 19:12 y después volvemos a regresar a Job. Salmo 19:12. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el 12 y el 13. Dice en el Salmo 19:12. Vamos a leer desde el 11. Su furia me quema, me tiene por enemigo, envía a sus ejércitos a satisfacer, dice, a sitiar mi tienda. Ha alejado a mis hermanos, hermanos anda mera perdida ahora, estoy en Job y estamos en Salmos, ¿verdad? Salmo. Es que como tengo detenido aquí la hoja de Job, no la suelto, ¿verdad? Porque para no andar buscando otra vez después, entonces me quedé ahí. Salmo 12. Pero ¿cómo podré yo saber qué pecados acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame a apartarme de ellas. Solo así podré estar libre de culpa y no caer en algún espantoso crimen. Entonces, mire lo que le decía aquí mis hermanos David al Señor. Mire qué sabiduría, qué entendimiento de este hombre. ¿Por qué dijo al Señor un hombre conforme a mi corazón? ¿A usted le gustaría que el Señor dijera una mujer, un hombre conforme a mi corazón? ¿Verdad que sí? A todos nos gustaría y le clamamos al Señor que así lleguemos a ser, que nos levantemos como un ejército numeroso, mis hermanos, de gente que adore tanto a Dios, mis hermanos, siempre reconociendo sus errores. Que haya humildad en nosotros, así como dijo nuestro amado Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde, dijo él, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice aquí, pero ¿cómo podré yo, dice, saber qué pecado acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame a apartarme de ellas. Solo así podré estar libre de culpa y no caer en algún espantoso crimen. O sea que nosotros, mis hermanos, a veces por pecados ocultos que tenemos, estamos cayendo, mis hermanos, en criminales. ¿Sabe por qué? Porque por aquella persona que Dios le ha hablado, Dios, mis hermanos, la ha bendecido y cree que porque ha obtenido esto, ha obtenido el otro, entonces mis hermanos pueden hacer lo que quieren.
Entonces, mis hermanos, cuando le digo pueden hacer lo que quieren, no es que usted a la luz del día ande pecando, pero con cosas que están en su corazón, la forma hasta en la que usted se expresa, mis hermanos, solo con eso ya uno ahí hay altivez delante de Dios. Entonces, por eso aquí él le decía, ¿cómo podré yo saber que he pecado? ¿Qué pecados acechan en mi corazón? Purifícame de esas faltas ocultas. Él le decía, purifícame. O sea, que cuando Dios a usted mira algo en su familia, el Señor le está haciendo, mis hermanos, le está sacando las cosas ocultas que ahí hay. Cuando también hay errores que usted comete, usted no diga, ay, no cometí un error. Ay, no debía de pensar así. Ay, no debía de haber dicho eso. Salió de su corazón porque eso es lo que hay en su corazón. Pensó así porque eso es lo que hay en usted. Porque si usted tuviera pensamientos de Dios, no pensaría así. Si usted tuviera, ¿verdad? Usted limpio su corazón, no hubiesen cosas ocultas guardadas, no hablaría de esa manera. Amén. Tenemos que entender todo eso. Entonces, mire lo que dice ahí en Salmos. Vamos a volver a leer en Jeremías. Vamos a regresar a Jeremías. Vamos a leer ahora en Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9 y 10. Dice en Jeremías 17, 9 y 10. Mire lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el 9 y 10. Dice, nada hay tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Solo el Señor lo conoce. Él escudriña todos los corazones y examina lo más ocultos, los ocultos móviles para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos, según como haya vivido. O sea, entonces, ¿por qué? ¿Me entiende? Nosotros a veces nos mantenemos, mis hermanos, quejándonos que por qué aquello que nos vino o por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando. Porque, mis hermanos, nosotros no escudriñamos la palabra y muchas veces usted dirá, yo sí la escudriño, pero no la he entendido. Porque si yo la escudriño y en este momento yo me doy cuenta y veo y dice, no hay nada tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. ¿Cómo es el corazón? Dice perverso, como él dice. Nadie dice es capaz de conocer a fondo su maldad. Solo el Señor lo conoce, escudriña todos los corazones y examina los más ocultos móviles para poder dar a cada cual su recompensa según sus hechos, según como haya vivido. O sea que, mis hermanos, el Señor da según lo que hayamos vivido, lo que hayamos hecho. Ya no perdamos tiempo en estar, mis hermanos, preguntándole a Dios a veces, ¿por qué? Solo dígame, Señor, muéstrame el pecado, como le decía David, que hay en mí. Muéstrame, Señor, lo que yo tengo, porque lo que hay en mi corazón, escudriñalo, llega hasta lo más profundo, Señor. Porque si usted ve que aquello no funciona, usted ha clamado, usted ha orado, han orado por usted, usted ha hecho todo lo que está a su alcance, pero mis hermanos, no pasa nada en situaciones y en su vida personal. Entonces, hay algo ahí, el cual quizá usted está pecando contra Dios y no se ha dado cuenta, como lo que le pasó a Job, ¿verdad? Entonces, sigamos ahora con Job. Vamos a leer ahora Job 29, del 7 al 25. Aquí nos vamos a dar cuenta de las fallas de Job. Job 29, del 7 al 25. 29 del 7 al 25. Dice, aquellos eran los tiempos en que yo salía a la puerta de la ciudad y tomaba mi sitio entre los ancianos honorables,
los jóvenes me veían y se apartaban, y hasta los ancianos se levantaban respetuosos a mi llegada. Los príncipes se mantenían silenciosos y se tapaban la boca con la mano. Los más altos dignatarios de la ciudad guardaban silencio. Todos se regocijaban, dice, al oír mis palabras. Hablaban bien de mí cuantos me veían. Pues yo, como juez honrado, ayudaba a los pobres en sus necesidades y a los huérfanos que carecían de defensor, ayudaba a quienes estaban a punto de perecer, y ellos me bendecían, y yo ponía en el corazón de las viudas un canto de alegría. Todo cuanto yo hacía era justo y honorable, porque la rectitud era mi vestidura. Fui ojos para el ciego y pies para el cojo, fui padre de los pobres y me encargué de que hasta a los extranjeros se les hiciera justicia. Quebranté los colmillos de los impíos, opresores, y los obligué a soltar a sus víctimas. Yo pensaba, sin duda moriré en paz en mi nido tras larga y buena vida, pues cuanto yo hacía prosperaba. Toda la noche había rocío en mis campos y los regaba. Constantemente se me tributaban nuevos honores y mis capacidades eran de continuo refrescadas y renovadas. Todas me escuchaban y atendían a mi consejo y callaban hasta que yo hablaba. Y luego que yo hablaba no replicaban, porque ni mi consejo les satisfacía. Ansiaban, dicen, mis palabras como los que en la sequía ansían la lluvia. Esperaban ansiosos con la boca abierta. Cuando cuando estaban desalentados, yo les sonreía y los animaba y les levantaba el espíritu y les decía lo que debían hacer, y los recogía como jefe de ellos y como un rey instruye a su ejército y como quien consuela a los adolescentes. Entonces, mis hermanos, yo quiero que usted se dé cuenta aquí. Job estaba aquí, mis hermanos, hablando en ese momento, pero no crea usted que él nada más estaba narrando esto como una historia. Miren, él no, aquí no se oye que él glorifique a Dios, que él diga, miren la capacidad de entendimiento que me dio Dios, que para que yo hacía esto y por eso he obtenido esto. Porque es lo que yo le decía al inicio. Yo no hago, yo no doy, no recibo. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Muchos han llegado a tener esa capacidad de entendimiento de dar y recibir, porque Dios mismo les da esa capacidad, porque Dios así quiere ver bendecido a su pueblo. Pero muchos, mis hermanos, por eso no hacen nada. Solo quieren que Dios les mande solo así las cosas, pero no cumplen. Entonces, mis hermanos, a veces es porque Dios también ya les ha quitado el entendimiento. Por eso muchos padecen de muchas cosas. Entonces, pero también, mis hermanos, tenemos que entender que si usted tiene entendimiento, usted tiene que ser agradecido con Dios, no jactarse, porque él aquí es una jactancia que él tiene aquellos, ¿verdad? Dicen, mire, si leemos en el inicio del 29, dice, aquellos tiempos en que Dios cuidaba de mí, cuando iluminaba el camino entre mis pasos y yo marchaba y yo marchaba seguro, dice, entre las tinieblas. Si volvieran mis años de juventud, cuando la amistad de Dios reinaba en mi hogar, cuando el omnipotente aún estaba conmigo y mis hijos en torno mío, cuando mis planes prosperaban y hasta la roca manaba, dice, para mi aceite de olivas. Entonces, mis hermanos, estaba hablando él que Dios ahí no estaba con él. Mis hermanos, Dios está ahí con nosotros. Aun cuando estamos en las adversidades, cuando estamos en las situaciones, ahí está Él esperando de que nosotros, mis hermanos, reconozcamos todos aquellos errores que hemos cometido, que nosotros nos pongamos, mis hermanos, que ya no lleguemos solo, dame sanidad, que mis finanzas, que mi hijo, que mi hija, que mi yerno, que mi esposo, que mi esposa, que mi mamá, que mi papá, que mi no sé quién, que mi vecino, todas las peticiones que nosotros tenemos delante de Dios.
Incluso, mis hermanos, cuando aquellos que nos ponemos a la brecha por las congregaciones, por las naciones, mis hermanos, no podemos estar toda la vida solo haciendo eso. En nosotros tiene que haber un momento que nosotros tenemos que dedicarle a nuestro Señor, donde Señor, aquí estoy, Padre Celestial, porque estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y sé que Señor, si yo estoy orando por mi congregación, Padre, yo voy a obtener las bendiciones que tú declares para esa congregación. Señor, si yo oro por las iglesias, Padre, yo sé que yo también, Señor, mi familia, donde quiera que esté, Padre, ellos van a estar bien contigo porque yo estoy orando. O sea, todo tiene su retribución. Lo mismo, usted ora por sus hijos, usted va a ver la gloria de Dios. Pero mis hermanos, pero hay cosas que nosotros a veces, ¿verdad? Creemos que las recibimos por buenos, por santos, por esto. Y mis hermanos, por eso el Señor fue muy claro y lo vuelvo a repetir. Cuidemos de no caer. Entonces Job estaba muy confiado. ¿Sí o no? Por eso Job pensaba, solo hago holocaustos, solo llevo ofrendas, pero es Dios el que se va a encargar. No, él tenía que entender, a mí Dios me dio bienes, así como lo que él menciona aquí, que mis hermanos, que él todo lo que tocaba lo prosperaba. Él tenía que entender, Señor, tú no me lo diste para que mis hijos estén malgastando lo que tú diste, Señor, y tú me lo diste, papá, para que mis hijos, ¿verdad? No hagan eso, Señor. Y tampoco jactarse aquí como decir, pero porque él aquí lo que está diciendo que él como era de bueno. Yo hacía, yo deshacía, pero mis hermanos Job, sin que Dios le hubiese dado nada, no hubiera sido nada. ¿Sí o no? No entendemos eso, porque él quedó escrito todo ese libro de Job, mis hermanos, para ayuda nuestra, para ejemplo para nosotros. Porque la Biblia no es para que nosotros juzguemos a Job, sino que, mis hermanos, es algo para que nosotros reflexionemos de que no tenemos que caer en estas situaciones en que él cayó. Mire lo que sigue diciendo, vamos a leer ahora Job 30 del 1 al 10. Job 30 del 1 al 10. Pero ahora dice, ¿quiénes son menores que yo? Se burlan de mí. Consuelo dice, cuyos padres son inferiores a mis perros. Imagínese usted. Ah, cierto que tienen fuertes espaldas, pero son necios, inútiles, insensatos, están enflaquecidos, dice, de hambre, han sido rechazados los desiertos y los páramos desolados y tristes, dice, comen raíces y hojas expulsados como están de la civilización. Los hombres gritaban tras ellos como quien corre a ladrones. Dice, así es que ahora habitan en cañadas, dice, espantosas, en cuevas y entre rocas. Gritan como animales entre la maleza, apiñándose para protegerse bajo las ortigas. Estos hijos suyos también resultaron necios, hijos sin nombre, proscritos de la civilización, y ahora me han tomado por tema de su procoaz tonada. Soy entre ellos motivo de burla, me desprecian y no quieren acercarse a mí y no tienen empacho en escupirme la cara. Entonces, mis hermanos, y aquí más abajo, si usted lee el 11, dice, porque Dios ha puesto mi vida en peligro. Estos jovenzuelos, tras humillarme ahora, muestran todo desenfreno ante mí. O sea que él se seguía. ¿Qué había en él? Queja. Porque estaba diciendo, aquellos que ni siquiera, dice, eran unos insensatos, unos inútiles, unos, dice, echados a los desiertos, dice, desolados, tristes, que comen raíces, hojas, expulsados como están de la civilización, hombres que gritaban tras ellos como quien corre a ladrones. Así es que ahora habitan en cañadas espantosas. O sea que él se estaba, mis hermanos, refiriendo a toda esa gente, ¿verdad? Y ahora dice, hasta estos, ¿verdad? Me critican, me escupen en mi cara. O sea que, mis hermanos, podemos ver que estos estaban hasta mejor, no digamos mejor,
porque no, ¿verdad? Pero hablándolo así en un sentido a lo que estaba viviendo Job. Pero ¿qué había allá en Job? Había, mis hermanos, o sea, mire pues, aquí orgulloso de todo lo que yo hacía esto, yo hacía el otro. Mire, hasta él dijo, en algún momento dijo él en el 29, vamos a ver, en el 11, dice aquel, no, perdón, fue una donde dice él en el 14, todo cuanto yo hacía era justo y honrable, porque la rectitud era mi vestidura. Mis hermanos, qué triste cuando uno se siente recto, correcto y que tiene vestiduras, mis hermanos, limpias. Todo eso lo dijo él en ese momento. Pero aquí, ¿qué dice él? Mire, aquí donde leímos en el 11, ahí sí decía, porque Dios ha puesto mi vida en peligro. Estos jovenzuelos, dice, me humillan y muestran todo su desenfreno ante mí. Entonces, mis hermanos, dice, este populacho me pone zancadillas y trampas en mis pies. O sea que todavía él ahí, mis hermanos, ¿qué había en él? Orgullo. Este populacho, si él ya era parte de todo eso también. Y a veces así nos sucede. Dios nos tiene que llevar a esas situaciones, mis hermanos. Porque Dios nos ha prometido, nos ha dado, mis hermanos. Mire, pues a muchos les prometió. Y mis hermanos, en ciertas cosas el Señor ha cumplido. Él quisiera cumplir con sus otras, pero Él se arrepiente después. Entonces, pero a veces con las primeras cosas que Él nos cumplió, ya con eso nos enaltecemos, mis hermanos. Así le pasó a Job. Él no sabía que era la misericordia tan grande de Dios, pero Dios no se lo dio, mis hermanos, todo aquello, para que él, ¿verdad? Dejara que pensar que porque él tenía todo, era porque él era un hombre correcto, santo. Y mis hermanos, que Dios nos guarde de ser nosotros así y de pasar, mis hermanos, por estas cosas tan dolorosas que nosotros solo las leemos de las que pasó Job. Miren lo que dice más adelante. Vamos a leer en Job 21:13. Vamos a retroceder un poquito. Job 21:13. Dice la palabra de Dios en Job 21:13. Dice, y pasa el tiempo entre cantos y danzas, nadan en riquezas y de nada tienen que privarse, son afortunados hasta el final. Todo esto no obstante que han expulsado a Dios de sus vidas y no quieren nada con Él ni con los que manda. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? Dicen, y burlándose, por qué tenemos que obedecerlo? ¿Qué pagaremos con eso? ¿Qué ganaremos con eso? Miren cuánto el rico toca, se convierte en oro, pero yo me niego a tratar, dice, ni siquiera con gente así. Sin embargo, los ricos se quedan tan campantes siempre, jamás tienen tribulaciones y Dios se olvida de ellos al distribuir sus dolores, su ira. Son arrastrados como paja por el viento, las arrasa la tormenta y jamás los arrastra la tormenta y jamás, bueno, Dios dirá, Dios dirá, a ustedes por lo menos a sus hijos los castiga Dios, pero yo digo que Dios debe castigar al que peca y no a los hijos de que sientan el castigo en su propia carne. Entonces, imagínense todo lo que llegó a hablar Job, mis hermanos. Aquí está hablando que mis hermanos, que los ricos, que los malvados, su final dice que era bueno, y o sea, como diciendo, y miren yo cómo estoy, ¿verdad? Todo lo que yo he sido, lo que yo he hecho, pero vuelvo a lo mismo. Mis hermanos, tenemos que reconocer que si usted tiene entendimiento, que si usted ahora hace cosas buenas, ahora usted se apartó del pecado, gloria al Señor, que usted se apartó de ese pecado, pero no para jactarse, sino que para agradecer a Dios y que nunca usted se ande jactando con nadie de todo lo bueno que usted dice ser y lo bueno que usted dice, mis hermanos, que usted ha hecho. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Job
21, 10, bueno, yo creo que el 17 ya lo leímos. Ahora vamos a ir a otra cita, vamos a leer en Job 40. Job 40. Vamos a irnos hasta Job 40 y ahí casi ya vamos a ir terminando. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, con paciencia esperé que Dios me ayudara. Entonces él oyó y escuchó mi clamor. Me sacó del abismo de la... Ay, perdón. Es Job 40. Perdón, yo ando en Salmos. Job 40. Mire lo que dice. Dice, el Señor prosiguió aún. ¿Quieres disputar con el Omnipotente o prefieres darte por vencido? Tú que censuras a Dios tienes las respuestas. Entonces Job respondió a Dios, no soy nada. ¿Cómo podría jamás hallar la respuesta? Me tapo la boca con la mano y guardo silencio. Ya he hablado demasiado. El Señor le volvió a hablar a Job desde el torbellino. Plantaste como hombre y preparaste, dice, para la lucha. Deja que te pregunte y respóndeme. ¿Vas a difamar mi justicia y a condenarme para poder decir que eres justo? ¿Tienes fuerzas como las de Dios y voz tan poderosa como la suya? Pues pones tus vestiduras de ceremonia, cúbrete de majestad y resplendor, das rienda suelta a tu ira que se desborde contra los orgullosos, humillas al altivo como una mirada, aplastas a los malvados con tu pie, lanzarlos al polvo con rigidez de muerte en sus rostros. Si puedes hacer eso, convendré contigo y que tu propia fuerza puede salvarte. Entonces, mis hermanos, aquí, aunque se da cuenta que ya Job había reconocido, entonces mire lo que dice Job. Entonces Job respondió, dice en el 3, a Dios, no soy nada. ¿Cómo podría jamás hallar las respuestas? Me tapo la boca con la mano y guardo silencio, ya he hablado demasiado. O sea, mis hermanos, aquí Job reconoció que él había hablado demasiado. Él reconoció que las palabras, oiga bien, a veces no tienen que haber hechos, solo con la palabra, lo que sale del corazón, mis hermanos, por eso dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y sabe que por eso, mire, el enemigo está aquí poniendo cositas para que usted se enrede y no entienda, porque aquí está la base de las situaciones que a veces han venido a nuestras vidas. Si se da cuenta, son las palabras. ¿Qué ha hablado usted? ¿Qué habrá usted dicho? Porque Job, mis hermanos, él no solo falló, Dios le mandó a hablar de muchas formas y él no hizo nada, no que él hizo las cosas a su manera. Y luego, mis hermanos, ¿qué pasó? Él empezó a expresarse mal como diciendo, miren ahora los que a mí, yo, Job, los que a mí me señalan, los que a mí dicen esto, dicen el otro. Y luego que también que cuánta gente malvada había, dio a entender él ahí. Y el Señor no le hace nada. ¿Qué le interesa a uno la gente que ande hundiéndose en sus maldades, mis hermanos? Nosotros lo que nos interesa es tener entendimiento de Dios y mis hermanos, no hablar lo que no tenemos que hablar. Por eso aquí el Señor habló con él, ya aquí dice que el Señor viene y contiende con él y le dice, ¿verdad? Entonces Job ahí entendió y dijo, no, yo ya no voy a hablar nada porque hablé demasiado. Pero el Señor le volvió a hablar a Job desde el torbellino, dice, o sea que mis hermanos estaban todavía las situaciones sobre Job. Entonces dice, plantaste como hombre y preparaste para la lucha, dejas que pregunte, dice, y respóndeme, ¿vas a difamar mi justicia y a condenarme para poder, dice, decir que eres justo? ¿Tienes fuerza como la de Dios y la voz tan poderosa como la suya? Pues ponte tus vestiduras de ceremonia, cúbrete de majestad y esplendor, da rienda suelta a tu ira que se desborde contra los orgullosos. O sea que él estaba diciendo, tú no tienes poder. Mira cómo estás, mira cómo has estado. ¿Qué poder vas a tener tú para venir y destruir a los orgullosos? Como el Señor decía, y él humilla al altivo con su mirada y aplasta a los malvados con su pie, lanza al polvo con rigidez de muerte a sus rostros. Si puedes hacer esto,
convendré, dice, contigo en que tu propia fuerza puede salvarte. O sea que le estaba diciendo, oíste todo lo que dijiste, todo lo que tú hacías, lo hiciste porque mi misericordia estuvo contigo, como lo mismo que hoy yo digo, mis hermanos. Y yo le alabo y le bendigo a mi Dios, porque yo no hubiese recibido nada, mi familia no recibiera nada, si no hubiera habido una siembra. Mis hermanos, Dios me dio ese entendimiento, en mi entendimiento de animal que yo manejaba, mis hermanos, ¿qué iba a entender yo? Sino que mis hermanos, la gente que no entiende piensa que solo tiene que recibir y recibir y recibir. Y nunca, mis hermanos, quiere dar, no cumple con las promesas que le ha hecho a Dios. Todo lo deja pasar, todo ahí anda como si nada, mis hermanos. Y cuando viene, dice, viene la situación, viene una tras otra, que la persona ya no puede hacer nada. Job tuvo que, mis hermanos, rectificar, tuvo que, mis hermanos, llegar un momento, pero, mis hermanos, antes el Señor lo tuvo que hacer pasar por las situaciones. ¿Por qué lo hizo hacer pasar por esas situaciones? Porque él tenía que aprender, mis hermanos. Porque imagínense que si solo el Señor a veces, ¿verdad?, oraran por nosotros y todos, no sé qué tal, no aprendemos de esas situaciones. Entonces dice aquí, vamos a leer ya los últimos capítulos, el 42, Job 42, 3. Dice la palabra de Dios en el 42, 3, dice, preguntas. ¿Quién ha sido tan necio para negar su providencia? Yo, dice, habla de lo que ignoraba, hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me deleito y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí ya había un reconocer de él, pero mire lo que le dice. Tú dijiste, escucha y yo te hablaré. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Escuchar siempre la voz de Dios. Déjame plantearte las preguntas a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo te digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me deleito y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios con Job, mis hermanos? Quizá en él había gratitud, agradecimiento y por eso todos lo miraban que era justo, bueno, esto, porque él ayudaba, porque él esto. Pero lastimosamente, mis hermanos, él no entendió de que todo provenía de Dios, por eso aquí el Señor le está diciendo todo lo que él hizo. Mire, entonces Job respondió a Dios, sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas, ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? ¿Soy yo? Habla de lo que hablaba, de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Entonces, mis hermanos, aquí estamos dándonos cuenta que Job reconoció que mis hermanos, que era por la providencia, dice a él aquí, por su misericordia, por su amor, cuando Dios a usted, mi hermano, le da un techo. Usted llega a tener su carrito. Usted llega, mis hermanos, a ciertos lugares donde quizá usted, ¿verdad? Nunca vio, visitó. Todo esto es la providencia del amado, del Rey Santo, pero no jactarnos, porque yo sí soy bueno, porque yo sí esto, el otro, porque si yo aquí, porque si yo allá. Todo, mis hermanos, recuérdese que si Dios no le hubiese dado ese entendimiento, usted no fuera una persona como usted es ahora, dadivosa, amorosa, todo aquello. Recuérdese que todo eso nos retribuye cosas buenas. Entonces, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos levantó. Y para terminar, dice en el 42:6, pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto y me deleito y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que nosotros, mis hermanos, tenemos que saber, que nosotros, mis hermanos, todo proviene de Dios. Dios ha tenido misericordia, tanto como el que tiene, como el que no tiene ahorita. Si usted quiere llegar a tener, mis hermanos, no sea altivo y no le diga al Señor, así como fue Job, porque Job sí se dio cuenta
¿verdad? Había orgullo y había altivez. El altivo es aquel que le dice al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo aquí, si yo allá. Si Dios no lo tuviera en el lugar donde usted está, hasta donde usted está ahorita padeciendo, mi hermano, quizá usted estuviera pecando, contrapecando y mis hermanos derechito fuéramos al puro infierno, pero Dios nos libró y quizá esa situación a usted lo ha librado de caer en muchas tentaciones. Así que Dios nos siga guardando y que el Señor nos siga cuidando. Amén. Y le damos gracias a Dios porque sabemos que Job aprendió a tener humildad. Por eso le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así dígale al Señor, si usted está pasando alguna situación dolorosa, dígale al Señor, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando, solamente tú, mi rey, puedes ayudarme, puedes levantarme. Amén. Y mi hermano, acudamos a Dios. No se quede ahí nada más porque tiene alivio con las enfermedades. No, el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, médico de médicos y Señor de Señores, y Él nos puede liberar y sanar, mis hermanos. Pero cuando nosotros le demos la honra y la gloria a Él, y mis hermanos, y nunca nos jactemos que hasta lo bueno que usted hace es porque usted, ¿verdad? Es lo más lindo y precioso que puede haber en la tierra, ni tampoco usted se crea que todo lo que usted tiene es porque usted es tan santo. Mis hermanos, mucho cuidado con lo que creemos y pensamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ese orgullo, ese espíritu inmundo, ¿verdad? Se vaya de nosotros. Amén. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le bendigo con toda clase de bendiciones y le pido al Padre Dios Todopoderoso que el entendimiento y el discernimiento esté siempre con nosotros y que esa sabiduría que venga de lo alto para su vida y para su familia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias por esos mensajes que usted nos envía y por a todos aquellos que nos siguen por el canal de YouTube. Muchas bendiciones a cada suscriptor y bendiciones de lo alto para su vida y para su familia. Recuérdese que hoy a las 8 de la noche, no, con otro nuevo tema precioso, mis hermanos, que le pedimos a Dios que usted esté atento. Mis hermanos, le voy a compartir el nombre del tema para que usted esté atento a oír esa palabra y lleva por nombre los 3 pecados de los que tenemos que huir. Hay pecados que nosotros, mis hermanos, ahí los tenemos guardados en nuestra casa y no y tenemos que huir de esos pecados para que, mis hermanos, no venga también otras destrucciones a nuestras vidas. Amén. Así que le esperamos hoy a las 8 de la noche conectándose y recuérdense que el día viernes nuevamente a las 11:15 ahí estamos empezando nuestra transmisión. Dios me lo siga bendiciendo y mis hermanos, hasta pronto.